Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces son procesos de fundición. Uno de los procesos más difundidos de los procesos de fundición es el proceso por moldeo en lo que es arena, o sea, lo que se llama moldeo en tierra. Un proceso de fundición consiste en fundir un determinado tipo de metal y después se realiza lo que es el moldeo metálico, y ese tipo de metales, el fluido, por distintos tipos de métodos, puede ser presión, gravedad, eh, baja presión y demás. Nosotros lo que vamos a hacer es introducirlo en una cavidad que tenga la forma del objeto en sí. Entonces, cuando el material cambia de fase de estado líquido a estado sólido, nosotros vamos a tener el objeto que nosotros queremos. Se utiliza muchísimo en forma industrial. Lo que vamos a ver en el video es una forma didáctica, es en un colegio, pero se utiliza mucho en máquinas automáticas. Hay muchas piezas que de otra forma no se podrían hacer. ¿Por qué? Y porque yo puedo hacer piezas de pequeño tamaño como puedo hacer piezas de cientos de toneladas. Y además de eso, tengo el material perfectamente controlado, porque yo en el horno voy a fundir lo que yo necesito, voy a utilizar crisoles según corresponde al tipo de material, ¿no? Depende de qué material voy a usar, qué tipo de crisol voy a usar por la temperatura que va a tener que soportar ese tipo de crisol, pero bueno, hay crisoles de grafito, hay un montón de tipos de crisoles distintos, y tengo una versatilidad para obtener muchos tipos de piezas distintos de tamaño distinto. Entonces, después, como la tolerancia superficial que voy a tener no es la adecuada cuando voy a tener piezas que estén en contacto para determinados tipos de mecanismos, generalmente es un paso intermedio, después se realiza un proceso de mecanizado, como para independizar los canales donde fue vertido el material y que me quede la pieza como yo necesito, o como para restricciones que tengan a hacer pequeños espesores, pequeños diámetros dentro de la pieza que no lo voy a poder realizar. Después sí puedo hacer algún tipo de mecanizado, tratamiento térmico y demás. Entonces, sí, el proceso es versátil. Porque y yo voy a tener un tipo de molde, ya dije, puedo cambiar con la forma del molde, voy a cambiar directamente todo lo que es la geometría y lo que es el tamaño de mi pieza. El material de la pieza y depende de lo que yo le quiera poner adentro del crisol. Si se saque del horno, puedo cambiar el material y tenerlo perfectamente controlado. Y es versátil porque sigo teniendo un horno, distintos tipos de hornos, crisol, distintos tipos de crisoles según sea el material, ¿no? Pero voy a poder hacer versátilmente distintos tipos de piezas, distintos tipos de materiales, distintos tipos de formas. Cuando estoy trabajando con materiales que están en caliente, el acabado superficial que voy a tener y las precisiones, o sea, lo que es mi control dimensional, eh, no va a ser de las características que se necesitan generalmente para piezas que cumplen otras funciones, sistema mecánico con otras piezas. No voy a tener tolerancia ni de décima, ni de centésima, ni voy a tener otro tipo de tolerancia quizá en milímetros, y después, esto depende del tamaño de la pieza que estemos hablando, ¿no? No tiene buena precisión, el acabado superficial no es bueno, la tasa de productividad no es muy alta, generalmente uno de los cuellos de botella, la parte más grande es el tema del enfriamiento, entonces me baja lo que es mi tasa de productividad, como dice el slide, ¿no? Solo habla de tolerancias dimensionales, las cotas dimensionales que necesiten determinados tipos de tolerancia específica las tenés que maquinar después. Y puede incluir algunos tipos de defectos en las piezas. El moldeo en tierra, en arena, se utiliza muchísimo, eh, porque vos podés darle forma a piezas que son complejas y de cualquier tipo de aleación en sí. Hablamos que la tasa de producción es baja por lo que estuvimos viendo. Ahora, una vez que yo saco el molde, lo saco de la arena en sí, yo puedo recuperar toda esa arena en sí y recupero el molde. Eh, y esto que hace que, bueno, los costos no sean con moldes del tipo desechable, en este caso, ¿no?
Sí voy a tener que tener ciertas cavidades como las que estamos viendo dentro de los moldes para que por un lado me ingrese el material y por el otro lado me salga lo que es el aire, que no me quede embolsado dentro del material. Y además esto le va a dar un aporte de material extra para las distintas contracciones que que va a sufrir después el, el material en sí cuando va cambiando de fase y va perdiendo energía, o sea que va bajando su temperatura. Dije que podíamos manejar casi, bueno, los materiales que quisiésemos. Bueno, en acero inoxidable se pueden hacer cuerpos de válvula, ruedas de turbina, como las que están viendo en las imágenes que tenemos acá. También puedo actuar con fundición gris, por ejemplo, para hacer este cuerpo de compresor o una polea. La polea, más allá del tema de la fundición en tierra, se hace mejor por un proceso que vamos a ver después, que es fundición centrífuga. En sí, hay varios tipos de fundiciones. Y después, bueno, tenemos otro tipo de fundiciones que pueden tener y copiar detalles como los que estamos viendo en, en estas tapas, ¿no? Que se usan y fuentes y demás. Estos son, Iberdrola es una compañía española. Entonces, los procesos de moldeo que nosotros vamos a ver, hablamos de el moldeo en tierra, vamos a tener fundiciones a lo que es el modelo perdido. El modelo es cuando nosotros vamos a introducir una pieza o semipieza similar, digo, semipieza puede estar dividida en dos partes, generalmente cuando coincide un eje de simetría en sí, en las cuales yo voy a aplicar lo que es el moldeo en tierra en base a tratar de conseguir una pieza que tenga esa forma, ¿no? Entonces voy a usar lo que se llama modelo. Y el modelo se puede recuperar o puede ser perdido. Hay otro tipo de fundición que se llama fundición en cáscara. Después hay un proceso que se usa hace miles de años, que es fundición a la cera perdida, que tiene muy buenos detalles y demás. Hay otro tipo de fundiciones que se utilizan moldes permanentes, o sea, no son moldes como los que les acababa de hablar recién de las tierras, sino que son moldes que permanecen. Voy a hacer siempre la misma pieza y después tengo los distintos tipos de fundición. Los que estamos viendo en tierra es por gravedad, pero también puedo tener, cuando tengo un molde permanente, fundición por inyección y puedo hacer fundiciones también a baja presión. Estos son algunos de los tipos de fundiciones que hay y que vamos a ver. No vamos a ver en detalle, no vamos a ver cálculos de masarotas, tiempos y demás, pero sí que tengan una idea de qué es lo que pasa y que estos procesos están. Y otro proceso de fundición que se utiliza mucho es el tema de la fundición centrífuga, que se divide en tres: una llama real, una centrifugada y otra centrifugada. Bien, entonces, hasta acá se entendió cuál es el concepto de qué es lo que vamos a ver. Sí, se entendió. Bárbaro. Yo voy a tener un horno, voy a poner determinado tipo de materiales. Esos materiales voy a eh, homogenizarlos, llevarlos a temperatura tal que lo que voy a tener ese material fundido y lo voy a colocar en un crisol. Una vez que yo tenga el material dentro de ese crisol, ya tengo la colada del material dentro del crisol, en lo que es la etapa de fundición en tierra, lo que yo hago es, tengo que diseñar un modelo que sea similar a la pieza que voy a hacer, lo voy a tener que fabricar. Después voy a hacer todo el proceso de moldeo, voy a hacer la fusión y la colada en sí, y después de la pieza que voy a obtener, en lo que es fundición en tierra, voy a hacer una limpieza y un acabado de la superficie del material, así que yo estoy consiguiendo. Entonces, voy a diseñar todos los elementos, pero voy a preparar el material para fundir, voy a tener distintos tipos de moldes. Si tengo un molde abierto, bueno, voy a tener todo un molde con la forma de la pieza que quiero hacer. Con el crisol lo que voy a tener que hacer es abastecer de material este molde. Generalmente son moldes que vienen con eje de simetría, son cajas de molde que ahora vamos a ver, que vienen para que uno replica la forma de la pieza arriba y abajo de esa caja en sí. Entonces, por un lado, vos vertís todo lo que es tu material y después tenés que darle también la salida para lo que es el aire, y acá va a quedar un adicional de material. También varias partes que se llama mazarota, que va a ser de compensación a las contracciones que tenga
el material en sí. Una vez que esto se enfría, bueno, se desmolda, eh, se limpia y eventualmente se mecanizan las partes que se tienen eh, que lo necesitan, digamos, por su terminación superficial en sí. Entonces se va a compactar una determinada arena y arcilla dentro de estos moldes eh, para que se copie la forma más exacta del modelo y después si tuviese algún tipo de, el modelo, si tuviese algún tipo de, por ejemplo en este caso acá lo que vemos es un hueco que tiene esta pieza, nosotros eso no lo vamos a querer con material, entonces se le pone lo que se llama notches o también núcleos que le ponen determinadas piezas para que no se llenen de material. Con el molde sin partido, como lo tenemos acá, hay una cuchara con el material fundido, un vertedero, canales de alimentación hacia las partes que yo necesito hacer de la pieza, estos nozos para que no se llene, y lo que yo obtengo después es este sólido, que voy a tener que maquinar sacando los excesos de material que tiene, acá quedaría, en este caso, en este vertedero quedaría actuaría esto como mazarota. Ahora vamos a explicar eh, bien de qué se trata y para qué se usa. Bien, algo económico como ventaja de moler en tierra es que yo la arena la puedo usar muchas veces. Sí, hay que darle pequeños aportes de la nueva, silla, agua y demás, pero casi recupero todo y los moldes también. Entonces, económicamente esta forma de fabricación tiene ese tipo de ventaja. Bien, a ver, vamos a ver, este video que vamos a ver es un video educativo, de un colegio. Eventualmente no se escucha muy bien el audio, es el video que les voy a subir en un drive, pero tiene traducción así que lo van a poder ver. No es un proceso industrializado, básicamente lo que van a ver acá es cómo inicialmente se selecciona lo que va a ser la arena, cómo se pasa por una zaranda para utilizar arena con la misma granulometría. Yo no quiero que no sea homogénea la arena que voy a utilizar, que después la voy a compactar cerca de lo que son los modelos que voy a poner, voy a compactar todo con determinada presión en sí. Voy a usar una mezcla, ¿no?, de arena, arcilla y aglutinante, ¿no?, con agua. Y a esto es lo que llamamos moldeo en arena verde. Se puede hacer artesanal o también hay industrial. Nosotros hoy vamos a ver la parte de lo que es artesanal y después, a partir de la clase que viene, les voy a mostrar otras aplicaciones que vienen de forma industrial en sí. Avísenme, por favor, si se ve el video. Sí, sí, ahí empezó.
La idea es hacer piezas como las que están acá atrás. Entonces, lo que están viendo acá es un molde que tiene las dimensiones similares, no exactas, similares a las piezas que queremos obtener y que están cortados al medio por el eje de simetría. Entonces, una vez que tenemos esa arena que está ahí, se va a poner en una caja, se va a poner el modelo, este sería el modelo, de lo que se quiere obtener simétricamente una mitad y otra mitad, y después esa caja se va a cerrar. Los porcentajes que también, como dicen, eso es correcto, depende del material que utilices y el grado, la terminación superficial que le vas a hacer. También, eventualmente, se aplica una vez que tenés terminado el molde grafito. En otros casos se usan determinado tipo de talcos o polvos, nosotros usábamos eso, pero bueno, el grafito tiene muy buenas aplicaciones para dar una buena terminación superficial posterior. Si bien la distribución es artesanal, en la medida que lo va haciendo en un eje y en el otro, la compactación de la arena, por eso es muy importante la granulometría, tiene que ser homogéneo, tiene que ser uniforme. Esto, en este caso, de forma manual, después vamos a ver cómo lo hacen máquinas de forma automática, pero se hace la compactación de las dos partes, obviamente, de la casa que lleva cada uno de los moldes. Estos serían los modelos, ¿no? De lo que se quiere obtener después. Ven que tienen un corte simétrico a la eje longitudinal. Del otro lado va a suceder lo mismo. Es una pieza simple esta, ¿no? Pero se pueden hacer piezas muchísimo más complejas.
Lo de la uña no es muy académico, cuando vos tenés este tipo de moldes, hay determinadas herramientas para hacer eso, y es más, vos podés tener la precaución de ese mismo molde de dejarle algún tipo de ranura para que, por ejemplo, en el centro de lo que es ese molde, o sea, que vos le podés enganchar alguna pieza ahora, girarlo y moverlo y levantarlo sin tener que hacer ese movimiento, que es donde después se complica, porque eso se desgrana, tiene otro tratamiento superficial, en cuanto lo tocas no queda igual, obviamente. Porque como vimos con el molde anterior, yo por algún lado tengo que poner el material. Listo. Hago todo un conducto donde va a estar el ingreso del material fundido. Hago todos unos canales que lleven ese material fundido a donde estaban los modelos para que me tomen la forma de la pieza que yo necesito. Pero a su vez tengo que evacuar los gases, no tengo otra. Y también tengo que compensar las contracciones. Pero bueno, eso en unos minutos más lo veo. Entonces voy a tener la canalización de entrada y la canalización de salida. Obviamente después, en estos canales, en la forma que toque, con los que van a hacer los moldes, las piezas van a quedar unidas y después los voy a tener que sacar de forma mecánica. Ven cómo queda, ¿no? La forma de lo que es el ingreso, la forma de lo que es la salida, y esto tiene un eje de simetría con la otra parte de la caja que va acá arriba. ¿Se entiende qué es lo que va a pasar? Hola. Sí, se entiende. Vale, bueno, gracias. Lo que está diciendo es muy importante. Hay una presión del metal. Entonces, cuando yo ingreso con esa presión del metal, si no tengo una fuerza que me evite la separación de la línea simétrica de las dos cajas, bueno, por el medio, por esa línea simétrica entre las dos cajas me va a salir metal. Más allá del peso en la parte superior, que es para que no se deforme todo lo que está en el molde en sí, también
tienen trabas a los costados, las cajas, pero de todas formas, si no puedo vencer esa presión, que no tengo nada que me evite que esa presión me mueva todo lo que acabo de hacer con el molde, obviamente va a terminar saliendo por el medio de la fundición y no por donde yo quiero. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola, hola. Ahí se escucha. ¿Se cortó la reproducción? Sí, Eh, Sí, se bueno, cortó. sí, sí. sí. Me salió un cartel de baja señal, se cortó todo, me parece. ¿Ven mi pantalla usted? Sigue grabando por lo menos. A ver, díganme si ven la reproducción, por favor. Ah, No, ¿la ahora ven? no se ve. Vamos a ver, espera. No, no se ve. Listo, un minuto. Ahora sí. Sí, ahora sí, pero Bueno, medio cortado. Profe, ¿usted después puede subir el video este? ¿O está en el aula ya? bueno, todo el resto de lo que queda ahí es un tema mecánico, ¿no? Cortar los excedentes que tenga de material, de la terminación superficial que ustedes vean. El video ya dije, lo voy a subir, voy a hacer un drive o algo porque en el aula no entra, así que voy a preparar algo donde voy a subir este video y otros que ayuden a todos los temas que vamos a ver, que son bastantes. Vimos ahí un detalle de, de los temas de fundición. Bien, bueno, perfecto. Entonces vamos a volver a la presentación. ¿Se entendió cómo es el proceso? Es un proceso simple. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto al proceso que acabamos de ver? Una consulta, con el excedente que después ¿Excedente de qué? Perdón. eh, cuando lo que tenés en el molde, Sí, el ¿lo excedente podés de cortar metal, sin me problemas? decís vos. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Y lo metés de vuelta dentro del horno, o sea, para otra colada posterior. No te queda otra que el exceso de material ese, porque no hay forma sino de que llene los canales de alimentación.
y después tenés que dejar material en exceso por algo que vamos a ver ahora. Pero siempre tratás de que sea lo mínimo posible, porque si bien recuperás el material, no hablemos de esto como algo educativo de lo que estábamos viendo. Piénsenlo como ingenieros, si bien el material lo recuperás. Yo estoy gastando energía para fundirlo, energía después para enfriarlo, porque enfriás el molde lo más rápido que puedas para que sea más productivo. Y después tengo que, de vuelta, o sea, todo ese material que me quedó, invertir dinero que no me suma vinculado dentro de lo que es mi proceso productivo en sí. Pero se recupera. Y se va a cortar lo suficientemente fácil en función del diseño que le haga, ¿no? Esta es la pieza que habíamos visto antes Claro. del video. Claro, vos lo pensás para decir, bueno, corto por acá, corto por ahí, me sirve, no me sirve. Entonces, yo voy a tener formas Y de... lo puedes volver a reutilizar, sí, claro, claro. Para algo de o sea, lo aleación volvés similar, a sí. meter. Sí, sí, sí. Ponele que fuese aluminio lo que hicimos, lo que vimos recién, que no era aluminio, creo que era bronce. Sí, no, sí, no, bronce, por la aleación. Claro, lo cortás, lo separás y lo tenés listo para usarlo de nuevo. El material. Acá recuperás casi todo lo que es la tierra, casi todo siempre algo. Los moldes, y vos dentro de la misma caja podés hacer distintos tipos de piezas, según el modelo que le pongas así. Recuperas la tierra, recuperas la caja y recuperas el excedente del material, tratando de que el material sea el menor posible y que cumpla con las prestaciones. Bien, ahora, esto sería un ejemplo de lo que estamos viendo. Acá tenés este cuerpo de válvula, ¿no? La colada vino por acá. Estos son los canales de abastecimiento. Esto funcionó después como mazarota. Después se corta y listo. Se maquina y se maquina todo el resto. Pero tenés una forma muy aproximada ya a lo que es tu pieza final. Entonces, cuando yo tengo algún tipo de proceso de estos, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, voy a tener que seleccionar el horno que voy a usar para ver si tiene la temperatura y el crisol correspondiente a la aleación que vaya a utilizar. Lo voy a fundir el material y después lo voy a terminar. Voy a tener algún proceso de terminación, como mínimo, para cortarle los canales de abastecimiento que tengo. Voy a tener que tener toda una planta, una parte con la arena, donde voy a tener mi recuperación de la arena en sí. Es todo un proceso, la recuperación de la arena, que es bastante costosa, mantener su granulometría y demás. Piensa que esto también se puede hacer a nivel industrial, que es algo que vamos a ver la clase que viene. Y voy a tener que diseñar bien lo que es mi modelo y fabricarlo. Eventualmente voy a tener modelos y voy a tener machos o noyos como para mantener zonas huecas dentro de la pieza que yo quiero que no se llenen con el material en sí. Por ejemplo, si tengo que hacer esta pieza, que está acá, este cilindro, semicilindro, si lo corto por el eje de simetría, voy a tener dos partes. Una va a tener que alojar lo que se llama macho para que me quede acá el hueco, porque si me llama el material, estoy listo. Yo lo dejo de una forma aproximada. Después, si yo necesito que tenga alguna otra medida, bueno, le podría hacer algún maquinado interior. Si no, no, pero necesito que sea hueca. Entonces tengo que poner un tipo de material que obviamente no se me disuelva con el material que le pongo para vertir, o sea, lo que es mi fluido en sí. Las dos cajas de arena, algo que se llama mazarota, que ahora vamos a ver bien qué es. Lo pongo, lo fundo, saco la pieza, desmoldada me va a quedar con el canal de entrada y de salida, donde yo voy a tener el vertedero y donde me va a quedar mi mazarota en sí. Y una vez que maquino esta parte, tengo la pieza terminada. El procedimiento sería básicamente ese. Entonces, para determinado tipo de pieza, lo que yo voy a necesitar para hacer este tipo de moldeos en tierra es la arcilla, la arena y el agua, ni hablar. Un modelo, sí, un modelo que va a tener unas dimensiones similares a la pieza que quiero obtener. Pregunta, el modelo ese de la pieza que yo quiero obtener, ¿tiene las mismas dimensiones que la pieza que quiero obtener? ¿Tiene mayores dimensiones o menores dimensiones? O sea, ¿es más grande, más chico o es igual?
¿Se entendió la pregunta? Yo tengo que fabricar un modelo para hacer una pieza similar. Teníamos el modelo y en función de cómo podíamos hacer el modelo, en el proceso que vimos recién, todo el procedimiento que se seguía. Yo tengo una Y pieza con... Sí, hay que dale. hacer el molde un poco más grande, apenitas. ¿Por qué? Y porque después, cuando el metal está caliente, o sea, Perfecto. tiene dilatado. Correcto. Hay Cuando se tres enfría, tipos. debería contraerse un poco. Sí. El apenita depende. La apenita depende, Y pero... sí, No, pero bien, bien. Vos tenés distintos tipos de contracciones y vas a tener determinados tipos de cambios de volumen en el material cuando cambias de fase. En la medida que vos tenés el material líquido, tiene un volumen a determinada temperatura. El material sigue estando líquido, pero bajé la temperatura. ¿Tiene el mismo volumen? No. Tenés una No, contracción no, volumétrica con el se material ya en dilata. estado líquido. En la medida que se va enfriando, que pierde energía, vos lo volcás fundido. En la medida que empieza a perder energía, se empieza a enfriar, cambia de volumen, tiene una contracción volumétrica estando en estado líquido. Después hay un cambio de fase, pasa de líquido a sólido. Más aún, tenés otro tipo de contracción que tenés que controlar del material ¿Y en sí. cómo se sabe Espera que cuán termino. más Ya, grande ya, lo tenés que hacer? ya termino, ya termino. Y después tenés otro tipo de contracción que tenés que evitar, que es una vez que el material está en estado sólido, no está en estado sólido de forma homogénea. Se va a solidificar primero que en las paredes que tenga de contacto con otro sólido, pero en el núcleo no va a estar sólido. Y ahí vas a tener otro tipo de contracción que eso te puede hacer inclusiones, vas a tener fisuras, sopladuras de materiales, cosas que no querés y que vamos a tener que evitar. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se evita? Se evita esto poniendo algo que se llama mazarota y poniendo coquillas. ¿Cómo se calcula el volumen de la mazarota, el tiempo de la mazarota en sí? Y los factores que tengo en cuenta según el material que estoy utilizando, eso, el cálculo preciso, lo vemos en tecnología de fabricación después. Yo lo que le voy a hacer ahora es algo descriptivo, si no entraría mucho más allá de lo que a veces les tendría que explicar otra cosa. Lo que sí quiero que ya sepan qué está pasando. Porque esto después, cuando vean los procesos que son químicos y demás, tienen que ver los cambios de estado físico que se produce con la parte química. Después te enseño el tema del cálculo. El tema del cálculo tiene mucho que ver con el tiempo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, bueno, entra el material, tengo un vertedero. El modelo que yo voy a calcular es más grande porque tiene esas variaciones y se va a calcular en función de esas variaciones y tolerancias geométricas. Ahora lo vamos a ver. Después, con todas esas contracciones que va a tener el material, si yo no tengo más líquido de aporte del material que esté a una temperatura que no esté solidificándose, o sea que voy a entregarle material líquido, además de lo que yo le aporté en el vertedero, yo lleno esto, paso y acá donde dice mazarotas, sería eso. Tiene mucho que ver con la forma geométrica, donde voy a ubicar la mazarota y demás, pero si la mazarota sería, me estaría dando la posibilidad de tener material en estado líquido que me, me sirva de reserva de toda esa radiación. O sea, con eso yo voy a compensar todas las que son mis pérdidas de volumen por las contracciones que ya hablamos, que son tres. Lo ideal sería que el material que ponga en la mazarota sería el mínimo posible para que pueda cubrir con todas esas contracciones y lo que se llama rechupe, que es cuando el material se contrae, pero se contrae adentro de mi pieza, que es algo que no quiero porque básicamente me deteriora la pieza. El rechupe ese se va a producir, porque yo no puedo evitar que el material cambie de volumen cuando pierde energía, cuando baja la temperatura, tampoco cuando cambia de estado, y tampoco cuando ya está sólido, que no sé que sea homogéneo. Sí, lo que puedo hacer con el agregado de unas cosquillas es que ese tiempo sea homogéneo y que no se me produzcan las fisuras adentro. Bien, arrancamos. El material del modelo va a ser distinto al. ¿Por qué? Porque ya dije que no lo voy a fabricar igual, lo tengo que fabricar un poco más grande.
siempre va a ser un poco más grande. ¿Por qué? Por todas las contracciones que vimos. Después, si tiene todos ángulos vivos a 90 grados, va a ser muy difícil desmoldarlo. Entonces, hay ciertos ángulos de desmolde. Y después, las tolerancias dimensionales que yo estoy haciendo, eventualmente no me van a salir para piezas que requieran control dimensional mayor, en donde yo eventualmente le haga algún mecanizado. Ese tipo de mecanizado que le voy a hacer, tengo que asegurarme que tenga el material suficiente, como por ejemplo para poder hacer un cilindrado manteniendo cierta, hacerle el cilindrado manteniendo una tolerancia dentro de los planos transversales y longitudinales, o sea, que tenga bien centrada la pieza cuando salgo algo de función, que puedo tener milímetros de diferencia. Bueno, eventualmente, si ya sé que en esa parte es crítico, le dejo un poco más de material, porque después lo voy a tener que mecanizar, pero lo voy a tener que mecanizar también para que cumpla la función que tiene que cumplir. Y eso lo voy viendo modelo por modelo, según lo que tenga que hacer. Siempre van a ser más. Las contracciones que dice acá son las contracciones que les acabo de hablar antes, y sobre material también para lo que es la parte del mecanizado. Bien, se entiende, ¿no? Que es más grande. ¿Por qué es más grande? Hola. Sí, profe. Bien, esto es lo que se produce cuando hablamos del rechupe y lo que es la mazarota. Todas esas tres contracciones que nosotros vimos del material que se produce cuando está lleno de material algo. Bien, vengo a un estado líquido a una determinada temperatura. Esto se empieza a enfriar. ¿Qué me pasa? Se empieza a enfriar, se empieza a enfriar, tengo todas esas contracciones y se me produce esto que se llama rechupe, donde yo no quiero que es adentro de la pieza. Entonces, esto se va a producir que en la contracción me va a faltar material, básicamente. Yo va a haber un lugar de la pieza donde no voy a tener el material en sí. Entonces, ¿qué hago? Pongo una determinada cantidad de material en exceso que cubra la cantidad de material que tengo que hacer en el rechupe. Entonces, ese rechupe me va a quedar, pero me va a quedar afuera de la pieza. Me va a quedar donde yo tengo lo que se llama mazarota. Este material que me falta acá va a ser el que esté dentro de la pieza. Lo ideal sería que esto quede vacío, que la mazarota quede exactamente vacío en el momento que me cubrió con todo el rechupe afuera. Eso sería ideal porque tendría menos material en fuego, sería más económico y demás. No, no es ideal, pero sí lo vamos a calcularlo mínimo cantidad de material posible. Fundamental, diseño de mazarotas de forma estratégica que no solamente tengan el volumen de material que necesito para que lo aporte en la parte de la pieza que yo lo necesito, sino que también esté en estado líquido para que pueda fluir ese material hacia la pieza y no se empiece a solidificar antes que la propia pieza en sí, que no se solidifica todo al mismo tiempo, ni mucho menos. Esa es la función que cumple lo que es la mazarota. Bien, y acá vamos con los fenómenos que se los mencioné antes de forma oral, ¿no? La contracción del líquido por reducción de la temperatura, el cambio de fase de líquido a sólido, y lo que es la contracción del sólido por reducción de su propia temperatura. Yo voy a tener coeficiente de dilatación volumétrica de determinado tipo de material. Si lo tengo en estado líquido, tengo un líquido dentro de un recipiente, ese líquido, en la medida que empieza en un metal en estado líquido, dentro de un recipiente, en la medida que empieza a enfriar, o sea, que empieza a ceder energía al medio, va a ceder primero más cantidad de energía al medio, más rápido, en lo que es la parte que lo está conteniendo al metal en sí, que con respecto a lo que es la atmósfera. Yo tengo mayor transmisión térmica de un sólido que con un gaseoso, ¿no? Y en el medio salía un líquido. Bien. Entonces, yo puedo tener controlado esto sabiendo que voy a tener una reducción del nivel. ¿Por qué? Y voy a tener una reducción del nivel porque a la medida que empiezo a perder temperatura, empieza
a tener una contracción volumétrica, sí, pero se va a empezar a solidificar más rápidamente en la parte donde entrega más rápido la temperatura, que es en el recipiente que tiene el líquido. Después tenemos la transmisión con el aire, baja el nivel como muestran las dos flechas, pero se empieza a solidificar más rápidamente en el contacto que tiene con el recipiente que los está alojando. Después voy a empezar a tener dos fenómenos. O sea, yo voy a tener simultáneamente dentro del material, voy a tener una contracción del material con una reducción del volumen. Se va a seguir reduciendo el volumen, pero a su vez el resto del material ya va a estar solidificado. O sea, yo tengo un cambio de fase, perfecto, de líquido a sólido, pero todo el material no se solidificó al mismo tiempo. Se va a solidificar más rápido el material que tenga más superficie de contacto para entregar la energía más rápidamente. O sea, en este caso sería el recipiente que está conteniendo nuestro metal en estado líquido. ¿Y ahí qué me va a pasar? Bueno, esto se contrae, se reduce el volumen. Bien, ahora, al no ser constante la temperatura de enfriamiento de todo el material, va a haber lugares donde el material va a estar en estado sólido, materiales que van a estar en estado semisólido y materiales que van a estar en estado líquido al mismo tiempo. Entonces, ¿qué me va a pasar con eso? Yo voy a tener material que va a estar en estado líquido, eso se va, el material que yo tengo acá en estado líquido va a sufrir contracciones y lo que me va a quedar es una cavidad por contracción. Me va a quedar algo en el material que para mí es muy perjudicial porque tengo un vacío ahí. ¿Por qué? Porque no se enfrió todo de forma homogénea. Va a haber una contracción líquida dentro de la solidificación también. O sea, la parte del centro está líquida. No puede seguir con una contracción líquida. Bien. Va a seguir, perdón, con su contracción líquida en sí y se va a solidificar. Entonces va a generar un vacío, no queda otra. No tiene ningún tipo de aporte de más material, va a quedar una cavidad dentro de la solidificación, que es algo que nosotros queremos evitar, claramente, ¿no? Entonces, está solidificado el material, sigue bajando su temperatura. Tiene una reducción del volumen, claro. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura reduce su volumen. Eh, Va a haber una contracción por solidificación, va a haber un aumento de densidad, obviamente, ¿no? Cuando yo paso a un cambio de fase líquido a lo que es sólido. Entonces tengo mi material solidificado y me quedan estas cavidades por contracción, que es algo que yo quiero evitar. Claramente es perjudicial para cualquier cosa que yo vaya a diseñar, eso no me sirve así. Entonces hay dos formas de lograr esto. Uno, ya lo vimos que sería con la mazarota, y en lugares donde no voy a tener la posibilidad de poder tener una mazalota para poder realizarlo, lo que se hace es agregar en lo que se llaman coquillas. ¿Para qué hago esto? Y lo que yo voy a tratar de hacer es que la temperatura de solidificación sea la misma, entonces no se me produce esto. Si yo puedo hacer que solidifique todo más o menos al mismo tiempo, no voy a tener este problema. Ahora, tengo lugares donde tengo mayores volúmenes de material que tardan más tiempo en solidificarse por cómo están entregando la temperatura. Entregan su temperatura más lentamente, o sea, se enfrían más lentamente que otras partes de la misma pieza que está en contacto, en este caso, por ejemplo, con el recipiente y no es el centro, y eso se enfría más rápido. ¿Se entiende esto? ¿Se Sí, entiende o sí, se no? entiende. Bien, dale, gracias.
La idea es homogeneizar ese tiempo. Entonces, si yo puedo agregar algo que en donde yo sé que se me va a producir la cavidad por contracción, puede acelerar esa velocidad de enfriamiento de forma tal de que sea homogéneo en toda la pieza que tengo, eso no se produce. Y para eso tengo que agregar algo que tenga mayor conductividad térmica en una zona determinada, que obviamente tengo calculada para que no me pase eso. Eso se llama coquilla. Pueden ser de forma interna, pueden ser externas, se calcula todo, no lo vamos a calcular ahora en primer año, pero después van a ver cómo se realiza. Entonces, básicamente lo que hago es buscar algo que tenga mayor conductividad térmica y por así puedo homogeneizar el tiempo de enfriado. Si la coquilla es interna, tengo que usar un material que sea similar al que estoy utilizando, ¿no? Porque van a quedar adentro de la pieza incluida después. Ahora, si son externas, pueden ser algún tipo de piezas metálicas o algo que tenga gran conductividad térmica para evacuarme el calor lo más rápido posible. Bien, el ejemplo sería este. Yo tengo este perfil T. Si no le pusiese nada, acá en el medio se me va a producir en la falla. La voy a tener ahí, no tengo forma, porque esto se va a enfriar a una velocidad y acá no. Entonces, ¿cómo hago? Digo, bueno, le agrego estas cojillas que van a ser externas. Le agrego estas cojillas acá, que el único objetivo que tienen es disipar más rápido la temperatura en este lugar. Entonces, el tiempo de enfriamiento de esto va a ser similar a los de los demás y no voy a tener ese efecto en la pieza. ¿Entendieron? ¿Hasta acá se entendió? Sí, Bien. Bueno, a partir de la clase que viene vamos a ver cómo se hace este tipo de procesos a nivel industrial. Hay distintos tipos de moldeadoras que se hacen con moldes que pasan de forma permanente, tenés cargas obviamente ya con robots, procesos controlados de alta producción, muy repetitivos, cientos de piezas a la hora, se utiliza mucho. El principio de funcionamiento es el mismo, o sea, teóricamente es todo lo que estuvimos viendo. Después, obviamente automatizado, llevado a este siglo, tiene otros procesos, pero primero teníamos que ver el resto de la teoría. Bueno, bien.